Decirle a su hermano que está a su lado, estamos bien como familia, somos una familia, hermano. Acordémonos siempre, cada vez que nos reunamos, sean 2 o 3, que nos reunamos en su nombre, somos una familia, la familia de Dios aquí en la tierra. Y cuanto más en los cultos, en la reunión, de poder tener la posibilidad de poder estar todos. Entonces somos una familia. Así que damos gracias al Señor por este tiempo, de poder verle nuevamente, reencontrarnos después de este viaje, donde tengo muchas cosas que compartir, muchas cosas que entregar. Y sabe que me trae gozo, me trae alegría de saber de que nuestra visión, de lo que estamos tratando de hacer, estamos uniéndonos a muchas otras naciones, a muchas otras iglesias de Latinoamérica. Y eso me produce gozo. ¿Y sabe por qué? Porque eso es unidad. Y siempre Dios bendice la unidad. Dios no bendice las divisiones. Dios no bendice las separaciones. No, ahí sabemos que está trabajando otro espíritu ahí. Pero el Espíritu de Dios trabaja fuertemente cuando hay unidad. Y sobre todo cuando nos unimos para hacer lo que el Señor ha pedido a su iglesia. Y quiero decirle, amado, amada, mi responsabilidad es compartir con ustedes todo lo vivido, y en los cultos que vienen vamos invirtiendo algunas cosas para ponerlo al tanto ustedes, porque cuando yo salí de acá, yo les dije, yo voy con ustedes. Es como si ustedes fueran conmigo allá. Entonces estoy viviendo todo, estoy recibiendo todo, y sabe que me da gozo y alegría de saber de que hay una unidad latinoamericana, de muchas naciones que nos estamos uniendo con el único objetivo de hacer y realizar lo que el Señor Jesucristo pidió a su iglesia antes que Él regrese de su segunda venida. Eso es unidad, ¿ya? Esa es unidad, y estamos viendo que naciones de Latinoamérica, incluido Chile, a través de nosotros, podemos trabajar para esa unidad, ¿no? Para estar unidos junto a otros pastores, a otros ministerios, a otras iglesias y a muchos países de Latinoamérica, que sabemos, amados, que si esto prende, esto va a ir después a Europa. Este movimiento tiene que ir hacia allá, hacia Europa, donde solamente quedan cenizas, queda un fuego apagado, donde hubieron grandes avivamientos allá, pero hoy ese fuego se ha apagado, se ha extinguido. Y la llama del avivamiento, del despertar espiritual, está apareciendo por acá, por Latinoamérica. Y creo que Dios, tengo la certeza, la seguridad, y todo lo que fuimos convocados al retiro de Bogotá, que el Señor va a prender una llama muy grande en Latinoamérica, ¿ya? De un avivamiento, de una renovación, ¿ya? En su pueblo y en su iglesia, y la va a levantar para hacer testimonio allá, al otro extremo de nuestra tierra, ¿ya? Europa, que necesita de un despertar, que necesita de un avivamiento, y que necesitamos todos volvernos al Señor. Así que es un gozo, una alegría de verles, amados, amadas, compartir cosas que vivimos allá en el retiro, y vamos y nos disponemos, todo lo que llegamos allá, nos disponemos nuestro corazón para ser ministrados, ¿ya? Bueno, ustedes, ¿no es cierto? Ya yo voy explicando, ¿no es cierto?, la sigla DPP, ¿no es cierto?, para que la tengan en sus oídos, en su corazón. DPP significa discipulado, ¿ya? De pastores, pastoreando pastores, ¿ah? Habla del discipulado y también del pastoreo de pastor, ¿ah? Y el DPP es el paraguas, ¿no es cierto?, donde está todas las especialidades que son parte de este movimiento que se llama el DPP, que vuelvo a repetir, el discipulado y pastoreo de pastores. En ese paraguas está la escuela de discipulado, que muchos de ustedes participaron, que sería bueno, con la misma clave que ustedes tienen, vuelvan a la plataforma, vayan revisando cosas, vayan estudiando ahí. Esa escuela de discipulado no la podemos dejar ahí, con la tremenda bendición. Los que participaron, métanse ahí, vayan viendo, porque les va a ayudar y van a sacar recursos para que ustedes puedan liderar los grupos pequeños y crecer más en la lideranza de los grupos pequeños, ¿ya? Como líderes apacentadores. Así que métanse, ahí está la plataforma. Está Rever, ¿no es cierto?, restaurando vida y equipando restauradores, Rever,
que vamos a tratar de estar metiéndonos también en eso. Necesitamos ese tiempo de rever. Está la iglesia Faro también, una iglesia referencial, una iglesia, ¿no es cierto?, saludable y discipuladora, que es una iglesia referencial a muchas otras congregaciones. Nosotros podemos transformar en una iglesia referencial, ¿ya?, donde muchos nos puedan mirar y podamos nosotros ministrar a esa iglesia siendo una iglesia Faro, ya, una iglesia Faro. Está el HHB, que es, ¿no es cierto?, los hijos e hijas de Bernabé, y todas esas son todas especialidades que están bajo el paraguas que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el discipulado, o el DPP, que es el discipulado y pastoreo de pastor. Es el motor, es el corazón de todo un movimiento donde hay varias aristas, donde vamos a ir explicando algunas cosas que nos van a ayudar mucho también para el trabajo que tenemos que realizar. Bueno, yo quiero compartir, el lema fue avivado y renovado, avivado y renovado. Es un énfasis fuerte que tiene que partir de los pastores hacia abajo, del liderazgo de las iglesias, de las congregaciones, de nuestras congregaciones. La lideranza, el liderazgo tiene que ser un liderazgo avivado y renovado, ¿ya? Y tenemos que renovarnos, tenemos que avivarnos permanentemente, constantemente, buscar esa manera en este tiempo de cómo servir a Dios y de cómo llevar también la tarea que el Señor nos ha encomendado. Tenemos que buscar ese avivamiento y esa renovación como iglesia, ¿ya? Como hombres y mujeres que están acá, los ministerios, el liderazgo. Tenemos que de alguna manera buscar esa renovación, ese avivamiento, ser avivados y renovados en el espíritu. Entonces, todos estamos empujando en esa misma línea. Y quiero compartirles algunas cositas, algunos detalles, más que nada algunas cosas que ustedes vayan viendo, ¿ya?, de cómo se mueve este movimiento, que por la gracia del Señor Dios nos permite conectarnos a algo más grande, a algo mayor. Y eso me trae gozo, me trae alegría, porque es algo que yo creo que el Señor sabía lo que estábamos haciendo. Sabíamos que estábamos tratando de hacerlo, nos faltaban muchas cosas y obviamente estamos de menos a más, trabajando en algo que tiene que estar en el corazón de Dios. Y yo creo que Dios vio eso para que nosotros pudiéramos como iglesia anexarnos a muchas congregaciones, muchos ministerios en Latinoamérica, y que están con el mismo anhelo, el mismo deseo de poder cumplir el mandato de la gran comisión del Señor Jesucristo a su iglesia. El DPP, para que ustedes lo tengan claro, discipulado y pastoreo de pastores. Los pastores tienen que ser pastoreados. Nosotros los pastores tenemos que ser liderados. Nosotros como pastores tenemos que tener mentores donde nos ayuden a nuestra vida espiritual, nos sigan discipulando, nos sigan pastoreando, y después nosotros hacemos lo mismo con las personas que están en el tema del liderazgo y en el tema del trabajo de la iglesia. Avivados y renovados fue el énfasis, y el texto central fue Primera de Crónicas 12:32, que ustedes lo conocemos, lo hemos hablado, lo hemos dicho, amado, ¿cierto? Una cosa, ¿no es cierto?, dice fundamentalmente, Primera de Crónicas 12:32 dice ser entendido en los tiempos. Ser entendido en los tiempos. Y sabe que mientras estábamos cantando, el Señor confirmó la palabra del domingo, y la palabra del domingo: no te alejes de Dios, no te alejes de Dios. Y va a ser la palabra que vamos a entrar el domingo a trabajar con los hermanos que vienen de Ñipa. Me acaban de escribir, un bonito grupo que vienen 46 hermanos. 46 hermanos domingo, van a llegar más temprano, antes a las 9:30 van a estar por acá. Así que yo les pido que ustedes lleguen más temprano. Lleguemos más temprano para orar, compartir con ellos. Ellos vienen a tomar un desayuno, traen sus cosas para dar un desayuno, van a participar del culto, y después todos nos vamos a quedar a almorzar. Así que la idea es que se anoten con Elena, ¿ya? Elena, ¿no es cierto? Empecemos a anotar cuántos de los que están acá, ¿no es cierto?, van a quedarse a almorzar, porque vamos a tratar de hacerlo en orden también, donde usted anote a las personas, ¿no es cierto?, que se van a quedar a almorzar. Si usted invita a alguien, lo invita, pero hay que anotarlo para que podamos, ¿cierto?, todos poder almorzar y preparar la comida que corresponde. Así que vamos a tener algo bien especial ese día, este domingo. Vamos a estar acá, y no te alejes de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante este pasaje? Porque cuando usted mira al mundo,
Cuando tú veas a una persona que está en el mundo, no necesita mayor discernimiento para saber que esa persona está lejos de Dios. ¿Es así? Es así. ¿No es cierto? Por sus prácticas, por sus hábitos, por su manera de hablar, por su manera de pensar, esa persona no conoce al Señor, no sirve a Dios, ¿cierto? No tiene a Cristo en su vida. No se necesita mayor capacidad de discernimiento espiritual para discernir la realidad espiritual de esa persona. Pero sí nosotros necesitamos tener discernimiento cuando yo, que conozco al Señor, me estoy apartando. Es algo diferente. O cuando yo veo a mis hermanos o a mi hermana, a alguien de la iglesia que se está apartando, se está alejando de Dios, se está enfriando, se necesita tener discernimiento. Se necesita ser entendido en los tiempos, espiritualmente hablando, de esa persona que se está apartando y se está alejando del Señor, y que muchas veces no nos damos cuenta y no percibimos en las personas que son parte de la iglesia, son parte del pueblo de Dios, se están apartando y se están alejando del Señor. Entonces nosotros necesitamos entender que esa capacidad Dios la tiene para nosotros, pero tenemos que buscarla, tenemos que desarrollarla, tenemos que orar, tenemos que pedírsela al Señor para que nos dé esa capacidad de discernir los tiempos, de entender los tiempos que yo estoy viviendo en mi vida espiritual, como también las personas que me rodean, o las personas que ministramos. Necesitamos entender y saber cuándo esa persona se está alejando de Dios, se está apartando del Señor. Entonces, es una capacidad que tenemos que tenerla, y ese fue un texto clave de muchos textos, pero este fue uno de los principales que nos convocó a este tiempo, ya ahí en el retiro en Bogotá, que es Primera de Crónicas 12:32. Ahora, uno de los énfasis es formar una generación entendida en los tiempos. Entendida en los tiempos. Y para eso hay que trabajar, para eso hay que orar. Para eso, ¿no es cierto?, algunas personas de acá tenemos que crecer en esa realidad espiritual para que nosotros podamos ministrar la iglesia en esa realidad, ser entendidos en los tiempos. Y estamos viviendo tiempos finales, estamos viviendo tiempos especiales, estamos viviendo donde nosotros necesitamos entender no solo el crono, el reloj natural, biológico de la tierra, sino que también nosotros tenemos que ser entendidos principalmente los caídos de Dios, en el tiempo de Dios que Él está marcando en la historia de esta humanidad y en nuestra historia, porque hoy nosotros estamos viviendo esta tierra y tenemos la responsabilidad de nosotros llevar la obra del ministerio, de llevar las cosas de Dios adelante. Entonces, es un llamado, y nos decían pastores a las congregaciones, hagamos el llamado para que todos entremos a esta dimensión espiritual del Espíritu, de la promesa de Dios, que Él quiere levantar hombres y mujeres entendidos los tiempos, como lo hizo en aquel entonces. Esta palabra también es promesa para nosotros, y podemos constituirnos como la familia de Isaacar, ¿cierto? Como iglesia hoy, como familia de Dios, también ser entendido en estos tiempos. Los participantes la idea estaban pidiendo 3 participantes de cada nación: el líder, el colíder y el administrador. Ya 3 pastores, líderes que tenían que estar. Gracias al Señor llegamos nosotros de Chile, estamos resucitando. Yo le decía al pastor David, le decía a Chile nos estábamos quedando atrás. Yo se lo dije, estábamos quedándonos atrás y estábamos perdiendo esta tremenda bendición hasta que el Espíritu Santo nos tocó a los pastores de Chile, nos hizo reaccionar, nos hizo recapacitar. Estábamos perdiendo esta bendición y nos estábamos relajando mucho. Entonces, y él decía, Chile está resucitando, lo dijo públicamente. Y también yo le decía, gloria a Dios, porque a lo menos estamos escuchando la voz de Lázaro, se reía. A menos estamos escuchando la voz de Lázaro, está diciendo, de Jesús diciendo a Lázaro, sal fuera. Primero le dijo, sal fuera, y después lo resucitó. Entonces estamos escuchando la voz ya del Señor, de que tenemos que esto tiene que resucitar con más fuerza, ya, y tenemos la responsabilidad de Chile. Yo les pido que ustedes oren, ¿saben por qué? Porque nosotros vamos a tener una responsabilidad a nivel nacional. Y nosotros en el sueño, allá conversamos, los pastores fuimos a Chile, conversamos y tomamos un sueño, y yo quiero compartir ese sueño para que ustedes estén orando, lo tengan presente en la oración y oren por nosotros, por la tremenda responsabilidad que tenemos. Porque no solo tiene que ver con la iglesia local, no solo tiene que ver con nuestra congregación, sino tiene que ver con muchas congregaciones, y es una visión de mayor alcance.
la cual tenemos que tener. Nosotros dividimos nuestro Chile. Nuestro Chile, ¿no es cierto?, es una franja, ¿cierto?, larga y angosta, que es difícil. Yo que llegue allá a Antofagasta, Arica, ¿no es cierto?, tengo que, bueno, obviamente podemos llegar. Pero, ¿saben? Nosotros le dijimos al pastor David Confi, a su equipo, dijimos, nosotros queremos dividir Chile en 4 macrozonas. Una, ¿no es cierto?, la primera macrozona, el norte, centro, sur y zona sur, más allá. Entonces, 4 zonas que vamos a tener que abarcar, donde en cada zona tenemos que establecer un equipo de trabajo de pastores en esa zona. Y obviamente, ¿no es cierto?, el equipo de Chile va a administrar esos equipos y esas macrozonas que son 4. Entonces, de esa manera podemos ir llegando a muchos pastores, a muchos líderes y a muchas congregaciones con este movimiento que se llama el DPP, que ustedes ya lo tienen más o menos clarito qué significa esa sigla. DPP significa discipulado y pastoreo de pastores. Hay pastores solos, hay líderes que están solos. Líderes y pastores que están abandonando el ministerio porque no tenemos que decirlo, amado, ¿ya? Bajo depresión, angustia, no hay en qué hacer, ¿ya? Un sinnúmero de cosas que están luchando el liderazgo de las congregaciones. Más encima que el pastor se acostumbró a estar solo. Y nosotros sabemos que nuestro grito de guerra, ¿cuál es? Solitos no. Solitos no. Por eso estamos estableciendo equipos de trabajo en la iglesia. Estamos estableciendo que todo aquí hay un montón de líderes que van a empezar a ejercer su liderazgo en ciertas áreas de la iglesia, donde tenemos que mentalizarnos que tenemos que trabajar en equipo. Trabajar en equipo donde todos tenemos que respetarnos, amarnos, ayudarnos, cubrirnos la espalda, etc. Y Dios va a bendecir la iglesia, porque ese es el espíritu del Señor, ese es el espíritu de Cristo. Entonces estamos aprendiendo eso, y ¿quién dice que el día de mañana el Señor nos tome como iglesia y nos puede usar? Y nos puede empezar a usar, a fortalecer otras congregaciones, otras iglesias, otros ministerios, ¿ya? Y que muchos de ellos se puedan meter a este paraguas que se llama el DPP, discipulado y pastoreo de pastores. Entonces parte de arriba hacia abajo todo esto. Si nosotros somos pastoreados, nosotros somos ministrados, bueno, nosotros también vamos a poder ministrar hacia abajo, de acuerdo a la realidad espiritual que Dios nos está ministrando. Entonces, y obviamente fueron los líderes, colíderes, administradores de los países del DPP, del cual Chile estamos metidos, ¿ya? Y su cónyuge, que es su esposa, bueno, este año no pude ir con Marcia, y algunos aliados y amigos que fueron invitados. Entonces, al final fueron 82 personas, pastores, algunos con su esposa, y nos reunimos en este retiro de Bogotá. 82 personas, lindo grupo. Podría haber sido mucho más, pero les comparto, en marzo hubo una cumbre, y muchos pastores fueron a la cumbre, porque en Chile va a haber una cumbre el próximo año, en agosto. Una cumbre va a ser en La Serena, donde esperamos muchos pastores de Chile podamos convocarlos ahí en La Serena para tener la cumbre del DPP acá en Chile. Es una tremenda bendición. Entonces este Chile largo, estamos extendiendo una red de contacto, una red, ¿no es cierto?, de apoyo, una red donde podemos apoyarnos y ayudarnos las congregaciones. Entonces vamos a derribar ese paradigma de muchas veces trabajar solo, ¿ya? Y solito no se puede trabajar en la obra del Señor. Necesitamos tener compañeros, necesitamos tener compañía, necesitamos, ¿no es cierto?, unirnos fuerza para poder trabajar en lo que el Señor está pidiéndonos. Les comparto realmente, Bolivia se hizo presente, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Venezuela. Y algunos otros pastores que no vinieron porque fueron a la cumbre en marzo. Y usted sabe que 2 veces en el año trabajar, hacer un viaje así, cuesta un poquito, ¿ya? Pero la idea, ¿no es cierto?, es que muchos otros pastores están uniéndose y estamos trabajando en esa dirección. Ahora, la visión del DPP es un movimiento de pastores, de líderes e iglesias saludables y discipuladoras y multiplicadoras. Todos esos conceptos, esas ideas, ya están programando el espíritu del DPP. El DPP no es otra cosa que es un movimiento. ¿Sabemos lo que significa la palabra movimiento? ¿Qué es lo que es un movimiento? ¿Qué es lo que es un movimiento? Un movimiento tiene, cuando nos suena la palabra movimiento, se nos viene ¿qué cosa? Vida, ¿no es cierto? Vida. Es como el río, ¿no es cierto?, que fluye. Es como un río que va fluyendo el agua y corriendo el agua. Hay vida. Es dinámico el movimiento, es algo dinámico, algo que tiene vida en sí mismo. Entonces, por eso se habla de un movimiento
de pastores, movimiento de pastores, de líderes de las congregaciones de Latinoamérica, e iglesias saludables y discipuladoras, pero también multiplicadoras. Entonces, todo esto es un movimiento. Ahora, ¿qué es lo que es el DPP? Es una expresión visible del movimiento de Dios que restaurará su iglesia para hacer y hacer discípulos hasta que toda la tierra sea llena de la gloria de Dios. Amén. Y ese es un objetivo, ese es un propósito, ¿ya? Ahora, yo quiero pedirle, y quizás quiero que ustedes salgan de este culto hoy día a sus hogares pensando en esta idea. Mejor hay varias cosas, se les pueden escapar, pero menos digan, ¿sabe lo que tenemos que proponer todos los que estamos aquí? Todo, ninguno se escapa, todo, nosotros ser algo visible de ese movimiento espiritual que Dios quiere producir en este tiempo. Que la gente pueda ver en nosotros ese movimiento espiritual y que sea tan visible en todos los que estamos aquí. Ese movimiento espiritual tiene que ser visible en cada uno de nosotros. Y ese es el objetivo, sea una expresión visible del movimiento de Dios. Mi vida, tu vida, sea una expresión visible de este movimiento espiritual, de la vida de Dios en nosotros. Y eso es lo que persigue, de que todos los que estamos acá seamos, vuelvo a subrayar, una expresión visible del movimiento de Dios, porque Dios nunca se estanca, Dios nunca se detiene. ¿Sabe lo que pasa? Que muchas veces creemos que Dios se detuvo y no está obrando, es porque nosotros estamos bajo mentiras del diablo, ¿ya? Porque a veces cuando las tempestades, los problemas, las dificultades estamos atravesando en nuestra vida de fe, creemos que Dios se ha alejado. No, Dios está más cerca, pero somos nosotros que dejamos de percibir la promesa de su presencia de Dios con nosotros. Entonces, todo eso tiene que ver con una capacidad espiritual, con un entendimiento espiritual, ser entendido en los tiempos, como la tribu de Isaacar, para entender que cuando Dios estamos pasando problemas, es cuando Dios está más presente, es cuando Dios nos está acompañando con mayor fuerza, ¿ya? Y con mayor presencia, porque es su promesa, que Él va a estar con nosotros. ¿Se fijan? Entonces, entendamos esto, tu vida, mi vida, tiene que ser una expresión visible del movimiento de Dios. Y ese movimiento de Dios va a restaurar la iglesia, va a restaurar los ministerios. Y esa restauración Dios se va a encargar de poder mostrarle al mundo, a este mundo que tenemos que ministrar. Y así la tierra será llena de la gloria de Dios. Entonces, ser una expresión visible del movimiento de Dios es de alguna manera, es todo lo que se está produciendo a través de este movimiento. En muchas naciones, en muchos ministerios, en el liderazgo de Latinoamérica. Entonces, gente que abre camino, gente que podamos introducir a muchas personas a este movimiento espiritual, que el Señor está desatando. La pregunta es, ¿eres tú esa persona? ¿Soy yo esa persona? ¿Somos esas personas que estamos introduciendo a la gente a Dios? ¿O lo estamos alejando? Es una pregunta que tenemos que hacernos todos, ¿ya? Bueno, gente que abre camino, gente que introducimos a la gente a lo que Dios tiene para este tiempo. Dejarme ministrar, no resistir y menos oponerme a lo que Dios quiere hacer. Obedecer y dejarme ministrar. Y yo les digo, no es fácil. Yo voy a cumplir ya 40 años de ministerio pastoral. No es fácil. Pero aquí Dios va matando el orgullo y la arrogancia de nuestros corazones para hacernos entender que en este momento hay un movimiento donde se nos está pidiendo desde el corazón sujetarnos y dejarnos ministrar. Y dejarnos, ¿cierto?, ministrarnos, porque hay una visión más amplia y más grande para nosotros. Y esa visión tiene que llegar a nosotros y tiene que comenzar por la cabeza visible, desde arriba hacia abajo. Entonces, recibir, vivir y transmitir es lo que tenemos que llenar. Esa actitud. O sea, siempre estar dispuesto a recibir, ¿cierto?, a vivir lo que recibimos en nuestra vida y después ¿qué? Transmitirlo.
Y esa es la vida del discipulado. Por eso es que muchos de los que están aquí están siendo discipulados hace tiempo y que ya viene luego una revelación completa, amado. ¿Sí? Viene algo bueno para la iglesia. Vamos a reunir todos los grupos pequeños. Yo me reuní con el liderazgo, ya luego pasaron a reunir permanentemente reuniones con ellos para tratar su vida, para ver cómo están y vamos ordenando el trabajo a medida que vayamos avanzando. Viene un trabajo hermoso donde todos están involucrados. Pero ¿saben lo que tenemos que hacer? Es que tenemos que recibir, pero tenemos que vivir lo que recibimos. Y después lo pasamos a los demás. Es así, ¿se fija? Entonces, si nosotros, todos los que estamos acá, como discípulos del Señor Jesucristo y buenos discípulos, ¿cierto? Con esta característica, el Señor va a bendecir este trabajo, porque es el trabajo de Dios, lo que Dios ha pedido a su iglesia. Bueno, Pedro con Esteban y Javier ministraron el miércoles pasado. Yo di la responsabilidad a ellos. Hablaron del discipulado, ¿no es cierto? ¿Cuántos vinieron el miércoles pasado? ¿Hablaron de ellos del discipulado? Sí. ¿Hablaron de la importancia del discipulado? Sí. ¿Hablaron de la importancia de decir discipular o morir? Sí, amado. Si nosotros no discipulamos y no trabajamos para ser expertos en el discipulado, y aquí es llamado para todos, ¿eh? Aquí nadie queda fuera de esto. Todos tenemos que procurar cada día transformarnos en un buen discípulo. ¿Qué es lo que es un buen discípulo? Un verdadero discípulo. Primero, ¿qué cosa es? Recibe, se deja ministrar. Y después, lo que ministramos lo empezamos a vivir. ¿Y qué tenemos que hacer después? Traspasarlo, entregarlo a otro, discipularlo. Y Dios va a bendecir ese trabajo. Lo va a bendecir, porque es la manera como hacerlo. Entonces yo doy gracias a Dios por Pedro, por sacar el desafío, Javier y Esteban. Sé que Dios lo usó grandemente. Y bueno, les cuento por qué yo le pedí a usted. Yo le había pedido a varios, pero tenía varios en mente. ¿Por qué usted lo pedía a Pedro a ti? ¿Cree usted, Esteban? Javier, ¿por qué cree usted que se lo pedía a usted? Así, Pedro. ¿Sabe por qué? Es porque ustedes son las nuevas generaciones. Estamos sembrando en ustedes. Y si ustedes despiertan a esto, y lo que ustedes ministraron el miércoles, y es vida en ustedes, les aseguro que ustedes tres, sin desmerecer a Juan Esteban, a Nati, a los más jóvenes que están acá, no. Todos los jóvenes, representados por ustedes en el comienzo del día miércoles. Si ustedes se toman de esto, ustedes van a ser las nuevas generaciones que van a llevar esto adelante con más fuerza, con más poder, con más autoridad. Y lo estamos preparando. Y sé que este mensaje yo creo que no se lo va a olvidar. Pedro, ¿se te va a olvidar? Está ahí más o menos, Esteban, Javier, yo no, usted no se lo olvida nunca. Por eso se lo entregué con mi segundo. Se lo había pedido a cualquiera de los jóvenes, pero no sé por qué ustedes. Pero sí, la idea es que si ustedes ministraron eso, es porque ustedes saben lo que Dios está pidiendo de ustedes como nuevas generaciones. Y todos los jóvenes que están acá, ¿sí? Y los adultos que estamos acá, que nunca llega tarde el mensaje para nosotros también. Y tenemos que discipular, o si no, morir. Porque es lo que tenemos que hacer con ustedes. Y tenemos que preparar. Entonces, estamos en ese proceso. Recibir, vivir y transmitir. Que ese fue un toque del Espíritu fuerte. Y yo estoy dando algunos toques del Espíritu de ese momento. Ahora, una oración que a mí me conmovió mucho mi corazón y a todo es: Señor, hazme un odre nuevo para tu vino nuevo. Hazme un odre nuevo para tu vino nuevo. Dios tiene un vino nuevo que quiere derramar sobre la iglesia, sobre nosotros, pero Él lo va a derramar sobre odres nuevos. Y sabemos que los odres nuevos tenemos que ser nosotros. Tenemos que ser nosotros, porque el vino nuevo ya está. El vino nuevo está prometido para este tiempo final. Pero Dios está trabajando en los odres, que son los recipientes por el cual, ¿cierto?, va a ser derramado y contenido ese vino nuevo. ¿Cuántos quieren ese vino nuevo? Amén. Y eso es. Así que esta palabra nos ayude a entender, ¿cierto?, de que Dios quiere trabajar fuertemente en cada uno de nosotros. El movimiento de Dios y los odres nuevos que necesitamos entender. Hay un vino nuevo, pero tiene que haber odres nuevos
en la iglesia. Y que nosotros tenemos que ser una expresión visible del movimiento de Dios en este tiempo. Y tenemos que hacerlo. Y que nuestras oraciones sean en esa dirección. Señor, hazme un odre nuevo para tu vino nuevo. ¿Le puedes decir eso a tu hermano? ¿Puedes decirle eso a tu hermana que está a tu lado? ¿Le puedes decir? Odre nuevo. ¿Para qué? Para el vino nuevo. Para el vino nuevo. Y ¿sabe qué es interesante esto, amado? Porque nosotros necesitamos meternos ahí. Yo creo que todos los que están acá perciben para donde Dios quiere apuntar. Yo creo que aquí en esta iglesia no va a haber oposición, no va a haber trabas, porque esto es lo que Dios está pidiendo. Y nos estamos uniendo a algo mayor, algo más grande, el cual nosotros tenemos que tener una actitud humilde de meternos y podamos convertirnos en esa expresión visible de un movimiento, de una renovación, de un elevamiento espiritual. Es lo que Dios nos está dando, es lo que Dios nos está diciendo de lo que Él quiere hacer con todos nosotros. Por lo tanto, nuestra oración: hazme un odre nuevo para tu vino nuevo. Y de eso se trató a grosso modo. Hay muchas cosas más, pero en general son los puntos altos de lo que tiene que ver con el retiro, y fuimos convocados y llamados para poder empezar a buscar esta realidad. Que todos los pastores, el liderazgo que había ahí, nos convirtiéramos ¿en qué? En odre nuevo, para que el vino nuevo pueda venir y podamos ser nosotros los recipientes. Si nosotros somos los recipientes de ese vino nuevo, lo podemos traspasar, lo podemos ministrar también a toda la iglesia, y eso es una responsabilidad que nosotros tenemos, amados, como pastores, como líderes. Ya, por eso vienen grandes desafíos, donde muchas cosas que decir. Sabe que yo estaba pensando, amado, en lo siguiente. Yo lo dije, se lo hice a los hermanos: yo no tengo mucho apego a esta vida. Yo no tengo mucho apego a esta vida, ¿ya? Pero sí, los años que restan de vida, el Señor está buscando a meternos a esto, algo grande de parte de Dios. Esto sí que es. Y vale la pena meternos a estas cosas grandes de Dios que está trayendo como promesa en este tiempo, es porque de esa manera podemos servir a este mundo que ya no nos satisface, este mundo que ya nos está llenando. No sé si les pasa eso a ustedes. Es como que de repente esta vida ya nos cansa, nos agota, amado. Pero por causa del plan de Dios, por causa de la obra redentora de Dios, seguimos acá y vamos a seguir acá en su fuerza para poder ministrar las cosas de Dios, para poder vivir en las cosas de Dios, para que todos los que estamos aquí nunca tomemos la decisión de apartarnos del Señor, de alejarnos del Señor. Todo lo contrario, meternos más con Dios, para que esta vida de este mundo que canceló no sobrepase nuestro corazón, sino que realmente lo de Dios esté en nosotros, ¿ya? Y que podamos ser esos recipientes de ese odre nuevo, donde va a ser derramado el vino nuevo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, quiero terminar con este pensamiento. Una señal de que uno está en estado de retroceso es que lo antes que creía, ahora me cuesta creer. Pensemos en eso. Esta es una señal de retroceso. Lo que antes creía, ahora lo estoy dudando. Y es una señal de retroceso muy sutil, y que mucha gente lo tiene, porque está perdiendo la fe en lo que creía antes. Ahora quizás está al borde de cuestionar lo que creía antes. Por eso es necesario en la iglesia que tiene que haber un avivamiento, un despertar, una renovación. Es necesario, porque también se va a renovar nuestra fe. Entonces voy a terminar con dos citas bíblicas y hacer un paralelo, una comparación
Y es la primera de Crónicas 12:52, que lo tengan en la mente, por favor. ¿Podemos ponerlo, Juan Esteban? Y después nos vamos a ir a Efesios capítulo 5. Vamos a hacer una comparación y yo les voy a hacer una pregunta para después vamos a terminar orando. Primera de Crónicas 12:52. Ténganlo siempre presente, hermanos, y que podamos ser parte de esta realidad espiritual. ¿Ya? Dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos los tiempos y sabían lo que Israel debía ser, cuyos dichos seguían todos sus ser humanos. Cambiemos la palabra Israel por la iglesia. Puede ser. La iglesia. La iglesia necesita de estos hombres y estas mujeres, como que estas características espirituales de la tribu de Isaacar que la tenían, la iglesia hoy las puede tener también. Estas características espirituales para poder, ¿cierto?, movernos como iglesia. Pero vamos a Efesios capítulo 5, por favor. Versículo 16 hasta el versículo 18 vamos a leer ese pasaje. Efesios 5, 16. Podemos leer del 15 incluso. Del 15 hasta el 18. ¿Lo tenemos? Amén. Dice el 15, Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien se lleno el Espíritu. ¿Cómo podemos conectar estos dos versículos? El pasaje de Primera de Crónicas y el Efesios. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién los une? Este pasaje uno lo encontraba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero es casi lo mismo que te está diciendo, con la idea central. ¿Qué dice ser? Entendido en los tiempos. Los une. Entendido en los tiempos. Y no el tiempo crono, el tiempo kairos. Kairos. Si lo interpretamos en ese sentido, es el tiempo de Dios. Y yo les hago una pregunta. En esta semana, en estos días, ya pensemos en un mes ya. ¿Cuántos de ustedes, alguno de ustedes decidió un kairos de Dios en su vida? ¿Alguien tuvo un kairos de Dios? Donde pudieron ver la intervención de Dios en algo. ¿Entienden la pregunta? ¿Sí ven? Porque el ser entendido en los tiempos significa ser entendido en el tiempo de Dios. Aquí. No es crono. Es el kairos de Dios. Y yo hago la pregunta, de los que están hoy día en el culto hoy día, ¿quién ha discernido un kairos de Dios en su vida? Algo que Dios hizo, algo que Dios vino e intervino en algo específico en tu vida. ¿Quién lo puede decir? Que Dios te habló, que Dios te dijo algo, o que viste una intervención de Dios. ¿Alguien? ¿Alguien puede dar testimonio? Elena. Digo. Entendí en este tiempo lo que el Señor me dijo, que era tiempo de dedicarse a Él. No a las cosas mundanas, no a las cosas del mundo, no preocuparse
Eso es un cairón. Tú escuchaste la voz de Dios que te decía eso. Y te empezaste a alinear con tu obediencia a la palabra que se te entregó. Esa es la pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguien más tenía un caidón de Dios? Marcia. Hace poco atrás el Señor dijo que teníamos que orar. La importancia de la oración, la importancia de estar en la brecha, porque la palabra del Señor decía que llamé y nadie escuchó. Nadie se ponía a la brecha por otro. Entonces yo escuché eso y ahora estamos orando por las necesidades de la iglesia. Y eso yo lo oí, pero fuertemente en mi corazón, por eso también lo estamos haciendo toda la semana. Ese es un caidón de Dios. Es una palabra de Dios. ¿Alguien más? No sé si entendieron la entendieron, ¿no es cierto? ¿O no? Yo creo que todos la entendemos. ¿Cuál es la idea? Entender que en nuestra vida Dios siempre trae su kairos. El problema es que nosotros no somos entendidos los tiempos. No nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo. Dios siempre está obrando. El Dios que tenemos es un Dios que siempre está obrando, siempre se está moviendo. Al tiro el necesito tener la trama. Pero mire, ¿cuál es la particularidad de Jesús? El Hijo, Jesús. Él vivía en los caminos de su Padre, porque escuchaba la voz de Dios y él veía lo que el Padre hacía. De esa manera se movía en el ministerio. ¿Sabe que yo creo que si nosotros logramos eso, va a ser algo diferente en nuestra vida? Y es posible hacerlo. A eso se refiere. Que nosotros nos demos cuenta cuando Dios está interviniendo en nuestra vida, cómo Dios se está moviendo en nuestra vida. Nosotros tenemos que llenarnos de esos kairos para dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Hoy día en la mañana, ¿cuántos se levantaron? No me levante la mano. Todos se levantaron para estar aquí hoy día. ¿Es un cairo de Dios? Es un cairo de Dios, hermano. Te levantaste en la mañana. Si tú crees que tú le abriste los ojos porque tú quisiste hacerlo, no, Dios permitió que abrieras tu ojo, aunque tú no oraste en la mañana y no le diste gracias a Dios. Gracias, Señor, porque abriste mi ojo, porque tú permitiste abrir mi ojo un nuevo día. ¿Qué es lo que es eso? Es un cairo de Dios. Es la promesa de Dios. Amado, démonos cuenta de que Dios se está obrando. El problema es que nosotros estamos fuera de sintonía. Y déjame decirte, porque a ti te importan más las cosas del mundo. Viendo dijo la Elena, a mí esta semana el Señor me dio, deja de amar el mundo, deja de amar las cosas que están en esta vida, ámame a mí, búscame a mí. Como cantamos la segunda alabanza, que fabulosa esa alabanza, segunda alabanza para el domingo, va chiquillo, pónganla en el repertorio. Amado, yo creo que tú entiendas que si tú hoy día estás con vida y no te ha pasado nada, es un cairón de Dios. Si Dios te ha traído al culto porque tú no lo hiciste, Dios te trajo, es un cairón de Dios. Veamos, y eso es lo que yo quiero enseñar en este momento con esta última idea de esta prédica, o de lo que pasó en el retiro. Entender que cada día, mientras tengamos vida acá, es porque es producto de un cairón, de que Dios está obrando. Lo que sí tenemos que hacer nosotros es despertarnos a la vida. Darnos cuenta que nosotros no somos como pajaritos, nos movemos, nada, no. Nosotros estamos aquí por el cairón de Dios. Vivimos en la mañana, tarde, en la noche, nos volvemos a acostar, le levantamos otro día. ¿Cuánto nos ha librado de peligro? De enfermedades, hermano. Mire, yo les voy a enseñar algo que a mí me lo enseñaron, pero Pablo. ¿Sabes? Yo venía con el espíritu de muerte. Recién me estoy dando cuenta que yo venía con el espíritu de muerte. Desde el nacimiento. Mi madre, ¿cierto? Por natural, ¿no es cierto? Dos, antes de mí, dos fueron abortados, pero por natural, eso perdió. A los 6 años yo tuve un accidente. Mi abuelita era el único que agarraba de todos, un nieto me pescaba a mí y me mandaba para allá público. Se dio vuelta el mundo. Hubieron muertes, en ese a mí el primero que me sacaron tenía 6 años, por la ventana del bus me sacaron.
A los 12 años, enfermedad de muerte. 18 años, enfermedad terrible, el problema a la dentadura, la infección, que afectó completamente a una bacteria. ¿Por qué? Después yo tuve, ¿te acuerdas del infarto del corazón? Entré 7 días, después salí sano, no tengo nada. Yo creo que fue un caído de Dios, un milagro de Dios, pero el desafío, el espíritu de muerte como empujándome. Y otras enfermedades más que tuve que yo, quizás me hicieron hacer la línea de tiempo. La línea de tiempo, y me di cuenta de que como el enemigo quería abortar los procesos, el propósito de Dios en mi vida. Y yo lloraba en mi habitación ahí, cuando hacía la línea de tiempo, yo los años de mi nacimiento, las etapas ministeriales, cómo me fue formando, cómo me fue librando el Señor de la muerte. Y yo solo derramando mi corazón y diciendo, gracias Señor. Gracias Señor, porque el enemigo quería abortar, romper ese propósito que Dios tenía para mí en este mundo. No lo hizo y no lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque Dios es fiel y va a cumplir su propósito. ¿Cuántas veces a ti te ha librado de la muerte, de enfermedades? ¿Sabes? Yo esperaba que usted le entrara las manos. Las dos manos, pastor, quiero dar testimonio de los caídos de Dios, de la intervención de Dios. Tú estás aquí, ¿por qué? Porque siendo pecador, Dios trajo revelación del Cristo vivo, del Cristo que trajo salvación, perdonó tus pecados. ¿Entendieron la idea ahora? Ya. Entonces el próximo culto, levante la mano y demos testimonio, hermano, porque hay que dar testimonio de los caídos de Dios, porque de esa manera estamos alejando esa ingratitud que muchas veces se amarga en nuestro corazón. En no alabar, en no contar las cosas de Dios y dar gracias por las cosas de Dios que Dios hace. ¿Cuánto cayó de Dios hoy día? ¿Cuántos se sirvieron ricos alimentos hoy día? Tuviste tu desayuno, tu almuerzo, tu once, y más encima te la prepararon, mira el pelo, y te la pusieron en la mesa. Cayó de Dios. Tantas cosas, hermano, que podemos dar gracias de la presencia de Dios. Madre Teresita, ¿quiere decir algo? Primero que nada, usted habla de Kairos y yo no entendí qué estaba hablando. Entonces, cuando ella habló, yo dije, eso. Pero yo sé que Dios me habló, estoy seguro al 100%, pero fue hace rato. Pero igual cuando mi cuñada se enfermó, se agravó que yo pedí la oración a por ella. Ella se falleció en junio. Del año pasado. Entonces, antes del mes de junio, el día antes del 26 de junio, yo estaba semidormida, no estaba profunda y estaba despierta. Entonces, yo siento una voz profunda que me dice: júntense todos y oren. Después me volvió a decir lo mismo: júntense todos y oren, porque todos tienen vehículo. Sí, mis hermanos, todos tienen vehículo. Entonces yo dije, Dios quiere algo de nosotros, y ya estando en el hospital grave. Entonces yo llamé a mis hermanos y le dije, mira, yo tuve este sueño y es de Dios y esto y esto, y yo espero respuesta. Mis hermanos, ninguno me llamó, ninguno. Mi cuñada después se agravó, mi cuñada se fue. Entonces a lo mejor Dios quería hacer un milagro ahí, o quería no nos reunirnos nosotros, reconciliarnos, o sea, no estamos peleados, igual siempre hay cosas. Dios quería algo más, pero no se hizo esa oración. Y ahí Dios estaba hablando. Y a veces no lo hacemos porque somos desobedientes y vienen las consecuencias. Eso es lo que yo quería decir. Qué bueno que lo he entendido. Sonia. Bueno, a mí fue un impacto en mi corazón, como yo trabajo en el hospital, y me vino como el caído de Dios de la siembra. ¿El caído de Dios sobre? Siembra. Ya no me decía la importancia de sembrar, porque si uno no siembra, uno lo cosecha. Entonces sentía que entre más siembra uno, más bendice es. Más bendice y me tocaba todavía, yo decía, pero lo que así es porque a mí me ha pasado. Y Dios me como que me reiteraba lo mismo. Mientras más se siembra, uno recibe más bendición. Y eso me
Mira, y en esa área el Señor quiere bendecir mucho, pero lo va a hacer con los caídos. En esa área, si hay un área donde Dios trae sus caídos, el problema es que nosotros no escuchamos. No escuchamos a Dios, no discernimos la voz. Y nos perdemos esos caídos que traen tremenda bendición, incluso en esa área. Esa área que Dios también quiere ministrar. Entonces, gracias Sonia. Bueno, la idea es, amado, que nosotros estemos atentos a los caídos de Dios. Caído de Dios significa donde Dios viene a obrar. Y Dios siempre está obrando. Mire, si estamos discerniendo eso, les aseguro algo poderoso que nos hace daño para salir de nuestro corazón. Es la ingratitud, la falta de alegría. La falta de alegría. Una de las palabras que el Señor me trajo allá, que yo no me la ministraron, pero orando allá en la habitación, ¿sabe? El Señor me dijo 3 palabras para mí, pero se las comparto. Hay que tener un corazón valiente en este tiempo, amor y alegre. Valiente para hacer la obra del Señor, hacerla con amor y hacerla con alegría. Una palabra. Y escuché tan nítidamente que Él me decía: llena tu corazón de valentía, de amor y de alegría para servir. Habla, hermano. Si Dios nos habla, ¿cuál es el problema? Estamos escuchando tantas voces porque estamos amando más este mundo y queremos apartarnos y alejarnos del Señor. Ese es el problema. Y eso nos lleva a no discernir los caídos de Dios que permanentemente Dios está trayendo a la tierra, interviniendo, quiere hacer cosas con nosotros, usarnos poderosamente en este tiempo. Así que yo les invito a que se pongan en pie. Nos quedan unos minutitos, mire, son recién las 9:05. Unos minutitos, por favor. Y quiero que le empiece a dar gracias a Dios. Que usted pueda abrir su boca y darle gracias a Dios. Usted sabe por qué tiene que darle gracias a Dios, porque Dios le ha abierto sus ojos espirituales, su corazón, su entendimiento. Quiero pedirle al equipo de música que podamos terminar cantando una alabanza. Pueden ustedes empezar a ministrar, a tocar, pero empiece a alabar al Señor. Dele gracias a Dios. Démosle gracias a Dios, iglesia, familia, porque hoy, hasta hoy, Dios ha estado con nosotros. Y gracias a Él estamos con vida. Gracias a Él tú tienes las fuerzas para llegar aquí al culto. Quiero que alcen su voz, amados, y le demos gracias a Dios. Y que tú puedas orar para Dios. No ores para tu hermano, no ores para mí. Ora para Dios. Ora para Dios. Que tu oración y lo que sale por tu boca sea para Dios. De quien escuche esa oración y que Él pueda ver lo que hay en tu corazón y que está saliendo de tu boca, esa gratitud, ese gozo, esa alegría de servirle, de estar en sus cosas, de darle gracias a Dios porque nos está teniendo en cuenta. Muchas otras congregaciones, muchos ministerios, nos estamos uniendo en algo grande, algo poderoso, y Dios está uniendo su iglesia, Dios está uniendo su pueblo. Él sabe buscar la manera de cómo unir a su pueblo, de cómo unir a su iglesia, de cómo unir a su familia. Tú puedes decirle, antes de terminar cantando la última alabanza, tú puedes decirle: gracias, Jesús, porque tú eres mi Salvador, porque tú eres mi Señor. Dale gracias porque todavía estás en las cosas del Señor, en su camino. Aunque yo sé que a veces has pensado irte, alejarte y volverte al mundo, pero ¿quién te ha retenido? Es el Espíritu de Dios. Quizás cuántos ángeles ahí están trabajando a favor de tu vida y tú no te das cuenta.
En ese momento cuando lo único que te importa a ti es retroceder y volverte al mundo. Pero sabe, yo quiero decirle, casi 40 años de ministerio, he visto a todas las personas que se han ido al mundo, las ha ido peor de cuando encontraron al Señor Jesucristo, porque volvieron para atrás, retrocedieron. Quiero que podamos hacer hoy día una oración de gratitud y de alabanza, decirle gracias, Señor, porque por tu mérito estoy aquí, por los méritos del Señor Jesucristo, porque Él me ha cuidado, me ha protegido de accidentes, del espíritu de muerte, porque Él me ha cuidado hasta hoy. Hoy puedo respirar, gracias al Señor. Hoy puedo decir estoy vivo porque estoy conectado a la fuente que es Dios. Quiero que tú le digas al Señor,